nosotros, Katy, las hermanas y los hermanos, buenas tardes. Yo quiero proponerles, antes de compartir pantalla, leer esos 4 versículos del Evangelio que hemos leído hoy, que es de Marcos, que corresponde al primer domingo de Cuaresma, y que tiene una muy buena entrada para presentar a Jesús en el Evangelio de Marcos. Luego explico por qué. Permítanme leerlo. Del Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 12, que es una narración de las tentaciones que no son igual que las de los sinópticos, donde se hace una descripción de cada una de ellas, sino esto sucede inmediatamente después del bautismo. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto, allí permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes, pero los ángeles le servían. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba en esta forma: el plazo está vencido, el reino de Dios se ha acercado, tomen otro camino y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿por qué quise entrar con esta lectura de este evangelio que corresponde al día de hoy? Para mí, las tentaciones de Jesús se desarrollan en un ambiente de presentación del mesianismo y de la filiación divina de Jesús. Jesús necesita presentarse al mundo, ha llegado el momento después de su bautismo, necesita presentarse al mundo como quien verdaderamente es. Su conciencia mesiánica ha llegado al punto máximo y el desocultamiento de esa verdad: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Eso que Marcos luego va a hacerlo para entrar en su texto, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese tiempo se ha cumplido y es el momento de grandes revelaciones. Y esas grandes revelaciones necesitan de una preparación. Y para mí, la preparación de Jesús está en este desierto en el cual es tentado. Pero apartándome de las tentaciones, me interesa el desierto y los 40 días de desierto. Evidentemente los escenarios son entre posiblemente históricos y metafóricos. Históricos y metafóricos, las dos cosas juntas. Yo digo que el desierto de Jesús es un retiro espiritual. Es un retiro. Jesús era hombre de crisis, de conflicto y de contradicciones. Hombre de crisis, de conflicto y de contradicciones. Y por supuesto necesitaba este desierto. No sabemos si realmente eran 40 días. No importa el tiempo, porque 40, ya ustedes saben, eso está emparentado con los 40 años del paso del pueblo de Israel por el desierto entre la esclavitud egipcia y la tierra prometida. Por lo tanto, 40 tiene sabor a libertad, tiene sabor a liberación, tiene sabor a salir de la esclavitud. 40 es el tiempo que necesitaba un judío, un israelita, un buen descendiente de la caminata de la libertad. Es el tiempo que necesitaba para prepararse para grandes cosas.
También las madres cuando daban a luz tenían estos 40 días de reposo. También el jubileo tenía su cuarentena. Entonces, Jesús necesita elevar la conciencia crítica. Por eso no es cualquiera el que lo empuja al desierto. Es el Espíritu del Señor. Sintió el impulso del Espíritu y fue arrojado. Algunas Biblias traducen así. A mí me gusta mucho más que lo de empujó. No, la Biblia latinoamericana dice lo empujó. Pero hay otras Biblias que dicen lo arrojó. Es decir, lo tiró lejos. No fue que fue así despacito, me iré, no me iré, tal vez, quién sabe, vamos a ver cómo me va. No, lo empujó, lo arrojó. Fue una entrada violenta. Cuando vos vas a tomar grandes decisiones y necesitas entrar en crisis, en contradicción, en conflicto, necesitas una entrada impulsiva, violenta, con fuerza, un ruaj. Ruaj es fuerza, ruaj es viento huracanado. Entonces, si uno no ha pasado por el ruaj del Espíritu, si no te ha empujado, no te ha arrojado nunca al desierto, ni conoces la crisis, ni conoces el conflicto, ni conoces la contradicción. Grave cosa, me parece. El desierto significa salir de lo light, de esta cotidianidad marcada por la aparente normalidad, esta que estamos ahora urgidos por la pandemia, ¿no? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Esa normalidad poco deseada, dicho el Papa Francisco. Bueno, pues, una vez que esté en el desierto que fue arrojado, impulsado por el ruaj del Espíritu, es tentado. Ahí aparece Satanás. Y aparecen las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Las fuerzas del mal están representadas en las fieras salvajes y las fuerzas del bien están representadas en los ángeles que les servían. Esas fieras salvajes son la posibilidad de una realidad pecaminosa, una realidad de maldad, una realidad de violencia en el sentido de exclusión, de marginación, donde la fuerza del poder aplasta la imaginación de este hombre Dios que ha ido al desierto para decirle al mundo, soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, pero que no se lo dice de cualquier manera, pues que necesita pasar por esta cuarentena. Yo les había dicho en el domingo anterior a mis feligreses en la Eucaristía, qué difícil es sentarte a la mesa con los pecadores como lo hacía Jesús y no ser parte del pecado. Oye, eso es dificilísimo, es grave. Sentarte a la mesa con los pecadores y no hacerte parte del pecado. Qué difícil es estar rodeado de una realidad maligna, maliciosa, pecaminosa y terminar haciendo el bien. Y más aún, qué difícil es devolver bien por mal. Eso también es de una gravedad absoluta. Devolver bien por mal. Eso es fuerte, ¿no? Yo le preguntaba en la Eucaristía, decía, oye, ¿qué tiempo aguanta un funcionario público honesto en medio de otro grupo de burócratas corruptos? ¿Qué tiempo aguanta? Es complicado permanecer haciendo el bien en medio del mal. Y es complicado sentarte a la mesa con los pecadores y no terminar pecando. Y es muy complicado devolver bien por mal. Pues es muy complicado hacer convivencia entre las fieras salvajes y el servicio de los ángeles. Una vez que Jesús ha pasado por esa prueba de fuego, sabiendo además que ya su amigo Juan ha sido arrestado, el Evangelio termina con esa conclusión. La conclusión es,
Ese pasaje del Evangelio termina con esa conclusión. Y la conclusión es que Jesús recorrió su provincia, la de Galilea, para contarle a la gente que había llegado el momento de anunciar la buena nueva. Pasado por el desierto, por el crisol del desierto, ¿no? Yo les decía en la Eucaristía a la gente, en la Eucaristía de hoy, el crisol, crisis viene de crisol. Crisol es como se pule la perla, cómo se lime el diamante, cómo se mira la luz a través del cristal. Pasado por el crisol del desierto, ya se puede ser buena nueva. No solo se puede anunciar la buena nueva, se puede ser buena noticia, porque mi vida tiene que ser buena noticia. Ahí me están poniendo en el chat, dice que alguna versión bíblica lo traduce como impulsó, ¿no? Sintió un impulso interior. Bueno, voy a dejarlo ahí. Este tema podríamos hablar toda la tarde, es muy, muy lindo. Jesús impulsado, empujado, arrojado por el ruaj del Espíritu, pasado por el crisol del desierto, venciendo a las fieras salvajes, dejándose salir por los ángeles, está preparado para revelarle al mundo que es el Hijo de Dios. Y es ahí cuando empieza entonces, es ahí cuando empieza el Evangelio para contarle al mundo de que Jesús ha sido proclamado como Hijo de Dios. Gracias, Padre Marquito. Una consulta, ¿puedo? Sí, sí, claro. Veo que sí tiene cámara. ¿Hay la posibilidad de que tal vez la encienda porque queremos verlo, su expresión, su rostro al momento que nos está transmitiendo el Evangelio de Marcos? ¿Será posible o no? No sé si ahí tengo la cámara y la pantalla. Solo Tengo está... encendida la cámara. Ajá, no está encendida su cámara. Lo que sí estamos mirando ahora ya es el PowerPoint. Pero si no hay como, no hay problema. A ver, ¿tú puedes habilitarme la cámara desde un icono que dice Jesús Salvador? ¿Puedes ver algo que dice ahí Jesús Salvador? Está a tu lado, al lado ahí donde dice Margot. Ahí dice Jesús Salvador. ¿Se ve eso? ¿Se puede? No, pero no importa. Así tenemos más banda para escucharte mejor. Es que, a ver, no sé ahí. Qué pena, pero yo creo que estamos viendo el PowerPoint. Con ver el PowerPoint ya resolvemos todo, porque vamos pasteando los textos, sí. Sí, dejémoslo así, Padre. Ya. Es que yo soy neófito en estas cosas de la tecnología, entonces ya me pongo en conflicto. Ya. Sí, mira, ahí me dice, Vero me dice, yo sí lo veo como Jesús Salvador. Claro, hombre, ¿qué me han de ver como Jesús Salvador? Ya, avancemos. Sí, ahí está Rocío Hernández, también dice que me está viendo. Es que es el nombre de la parroquia que está ahí como Jesús. Mi parroquia se llama Cristo Salvador, pero está configurado en la computadora como Jesús Salvador. Entonces, ahí estoy. Ya, veamos. Adelante. Adelante, ¿sí? El Evangelio de Marcos comienza y termina con una misma y única profesión de fe. Única, profunda y absoluta. Marcos 1:1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y termina, o bueno, casi al final, en Marcos 15:37-39, pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. O sea, el Evangelio de Marcos empieza con esta proclamación de fe, esta profesión de fe.
Empieza diciendo, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y termina, casi termina, con Marcos 15, reconociendo verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pero además hay una antítesis en la presentación y el cierre, porque en la presentación está Marcos, que es un discípulo, y este Marcos nos está contando de que lo que va a narrar es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero es muy bien porque finalmente es un pagano, es el centurión romano el que termina reconociendo verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. No es novedad en el discípulo, pero sí es novedad en el pagano, ¿ya? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre por nuestra salvación, es lo que quiero mostrar. Y empecé con ese par de versículos de inicio y de cierre, porque quiero mostrarles que en el Evangelio de Marcos, Jesús se presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Ante los rasgos sorprendentes que caracterizaron la vida de Jesús de Nazaret, y sobre todo ante el hecho inaudito de la resurrección, la comunidad cristiana confiesa llena de fe el hecho más original y central del cristianismo. Jesús de Nazaret es Hijo de Dios y se ha hecho hombre por nuestra salvación. O sea, se acabó el tema de que era el profeta, se acabó el tema del carpintero, se acabó el tema de tal vez será Moisés, tal vez alguno de los profetas, tal vez será Juan. Esa pregunta que a veces se la hacían los apóstoles y que confundía, y que ante la pregunta de que ¿quién dice la gente que soy yo?, ahora ha quedado profundamente aclarada, ¿no? Este hombre es el Hijo de Dios. Jesús es confesado entonces como el Hijo de Dios. Y es confesado como el Hijo de Dios por la resurrección. Jesús ha sido resucitado por Dios. Los discípulos comprenden que no deben seguir esperando a ningún otro Mesías. Las promesas de Dios han encontrado su cumplimiento en Jesús. Jesús es el Mesías esperado y ha rebasado todas las esperanzas del pueblo. La muerte de Jesús ha dejado claro que la muerte nos iguala a todos. Si Jesús ha muerto, es hombre como nosotros. Pero la resurrección nos descubre algo nuevo que ciertamente Israel no esperaba. Y hermanos, hermanas, a partir de la resurrección, los discípulos descubrirán con más claridad que Dios estaba en él y que verdaderamente este era el Hijo de Dios. La muerte de Jesús no ha sido su destrucción, sino su paso a la vida del Padre. Jesús estuvo muerto, pero ahora está vivo. Estoy tomando textos bíblicos. Apocalipsis. Filipenses, resucitado, vive en una condición nueva junto al Padre. Romanos, con razón se le puede llamar ya Señor de la vida y de la muerte. Hebreos, Romanos, los cristianos ya no se sienten solos. Cristo no es un difunto. Los creyentes saben que junto al Padre tienen a Cristo intercediendo y preocupándose por todos los hombres. Todos los textos bíblicos de conjunto o posteriores a Marcos van a mostrar que la comunidad cristiana confiesa su fe en el Hijo de Dios a partir del acontecimiento de la resurrección. Ese va a ser el acontecimiento fundante de la fe. Es más, en Lucas 24 y tal, los discípulos viven animados por la presencia viva del resucitado. Yo creo que a nuestras comunidades cristianas, a nuestras iglesias, les falta a veces este impulso, este ruaj de confesar a Cristo resucitado. Porque claro, en el cristianismo, en el catolicismo, sobre todo en el catolicismo, nos hemos quedado mucho en el tema de la cruz, ¿no? Entonces, claro, cuando viene Semana Santa, insistimos mucho en ese tema, y eso es lo que hace que esto de la resurrección o del sábado de gloria
quede como en un plano inferior al Viernes Santo, a la cruz, a la crucifixión, al Calvario, al Via Crucis. Los Via Crucis en el mundo, pues antes de la pandemia, reunían decenas de miles de participantes. El Sábado de Gloria no convoca tanto, ¿no? Y Mateo, sepan que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el libro de los Hechos, el resucitado camina con nosotros como jefe que nos lleva a la vida. Y otra vez Mateo, es necesario saber descubrir en nuestras asambleas, saber escucharlo en el Evangelio. Hombre, uno no escucha a los muertos, uno no descubre a los muertos, descubre a los vivos. En Lucas, dejarnos alimentar por él en la cena eucarística. Otra vez en Mateo, saberlo encontrar en todo hombre y mujer necesitados. Entonces, a partir de la resurrección de Jesús, los creyentes descubrimos que Dios es capaz de resucitar lo muerto. Aparece una nueva fe en Dios Padre de Jesucristo. Y así los Efesios, por ejemplo, San Pablo en los Efesios, nos muestra que Dios es un Padre lleno de amor y de vida, capaz de superar el poder destructor de la muerte y dar vida a lo que ha quedado muerto. En Corintios, ahí se entiende la fe de los primeros creyentes. No pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y en la primera de Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Fíjate, Juan fundamenta el amor a los hermanos en la resurrección. El amor a los hermanos, claro, es que, a ver, ¿cómo le puedo yo querer a Rosita Saeteros o a Delia Ácaro si no las conozco, si no las he visto? Pero como hay un resucitado que nos une en la fe, les quiero, les amo. Una sola es la razón: son mis hermanas, pertenecen a mi comunidad, comparten mi fe. Esta fe nueva en Jesús resucitado por el Padre hace que tenga nuestra vida una salida. Hay un mensaje, hay un estilo de vivir, hay una manera de morir. Hay alguien que nos puede llevar hasta la vida eterna, Jesucristo. Y lo va a recalcar el libro de los Hechos. A este le ha exaltado Dios con su derecha como jefe y salvador. Yo digo, más allá de las religiones están las espiritualidades. Y las espiritualidades son estilos de vida, son formas de ser, de ver y estar en el mundo. Son opciones de vida. Hoy tarde nos tenemos que preguntar aquí en esta reunión, en este taller, ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es mi opción de vida? La resurrección nos ha descubierto que Jesús es Hijo de Dios vivo. Y este tema es muy pertinente porque estamos en Cuaresma, estamos preparándonos para la Pascua. La resurrección nos ha descubierto que la muerte de Jesús no ha sido una muerte cualquiera. Al ser el Hijo de Dios, los cristianos creemos que Cristo vive en medio de nosotros. Por eso en Mateo, cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre, allí está Él. Y otra vez en Efesios, la iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado. Fíjate esto, esta es una afirmación de la más alta y profunda definición eclesiológica, no eclesiástica, eclesiológica. La iglesia, cuerpo. Somos cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, la comunidad. Y eso solo se da por el misterio de la resurrección. Jesús resucitado no es un personaje del pasado para los cristianos. Cristo es alguien vivo que camina hoy junto a nosotros en la raíz misma de la vida. Juan 14. Y en la primera de Corintios, no podemos creer en la resurrección de Jesús sin creer en nuestra propia resurrección. Comillas, Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros por su fuerza. Si la comunidad creyente, la comunión, la mesa de la cena del Señor, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hace que también nosotros seamos parte de esa esperanza de la resurrección de la que fue
Cristo, objeto del Padre. Pero luego una reflexión también más bien ya de carácter social pastoral. Una fe nueva en la vida del ser humano. El mal no tiene la última palabra. Los cristianos nos enfrentamos al mal y al sufrimiento de la vida diaria, como dije lo de Jesús en el desierto, sabiendo que a una vida crucificada solo le espera la resurrección. Y Juan nos sostiene la palabra de Jesús. En el mundo tendrán tu tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Eso que dije al comienzo, la crisis, la contradicción, el conflicto, ¿no? La tribulación, eso es parte de la cotidianidad de las fuerzas del mal. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. La fe en la resurrección puede dar a los cristianos capacidad para vivir entregados, sin reservas, con el Espíritu de Jesús de manera incondicional y sin presupuestos. La fe en la resurrección se debe convertir para el creyente en una llamada a la liberación individual y colectiva. No hay vuelta. Si un cristiano no profesa su fe, su esperanza en la resurrección, está muerto en vida. Y el mundo está lleno de muertos en vida, ¿no? ¿Se acuerdan de esa canción famosa de Piero que se llama Pasar y Pasar? Hay un verso de la canción que dice, y vi a los muertos pasar y pasar. ¿Quiénes son los muertos? Hombre, la gente que deambula por ahí por las calles, sin rumbo, sin horizonte, sin utopía, sin esperanza, sin camino, sin proyección. Ustedes saben que hay varias formas de caminar. Hay tres por lo menos. Uno puede caminar hacia adelante, hacia el objetivo del reino de Dios, sortear los obstáculos, las dificultades, el pecado, las estructuras. Haces camino con estrategia, aunque puedes terminar en la cruz como Jesús. Y hay otra forma de caminar, dando vueltas en círculo sin llegar al destino. Bueno, y hay una tercera, caminar para atrás, en estampida, en desbancada, sálvense quien pueda. A veces los cristianos tenemos ese defectito de caminar en círculo para decir que estamos haciendo algo sin en realidad proponernos llegar al objetivo del reino. Eso negaría la fuerza resucitadora del amor. En la resurrección de Jesús descubrimos la fuerza resucitadora del Espíritu. Ese mismo Espíritu y ese mismo amor es el que nos resucitará a nosotros si vivimos impulsados por Él. Romanos 8. Es la fuerza resucitadora del amor la que vence a la muerte y es nuestra esperanza en la resurrección. Una vida animada por el Espíritu de Jesús no terminará en la muerte. Resucitaremos en la medida en que hayamos vivido con el Espíritu de Cristo. Y Gálatas lo pone en pausa, en proyecto. De todos nuestros esfuerzos, luchas, trabajos y sudores, permanecerá lo que haya sido realizado en el Espíritu de Jesús, lo que haya estado animado por el amor. ¿Qué es lo que no muere? Lo que haya sido realizado en el Espíritu de Jesús. ¿Qué es lo que permanece y resucita? Lo que está animado por el amor. En la comunidad, la esperanza cristiana dice que no se puede vivir aisladamente sino en comunidad. Todos los creyentes formamos un solo cuerpo, un solo espíritu. Esa es la esperanza a la que hemos sido llamados. Efesios 4:4. Y por encima de nuestros conflictos, divergencias, enfrentamientos, los cristianos deberíamos exigirnos mutuamente una cosa: esperar contra toda esperanza en Jesucristo. Esperanza cristiana y esperanza humana. Por una parte, saber relativizar esas esperanzas siempre limitadas y orientarlas hacia el futuro último que le espera al ser humano. Yo les había dicho a ustedes alguna vez en un taller parecido que hay que saber relativizar los falsos absolutos de nuestro tiempo. ¿Ya? Jesús también supo rechazar los falsos absolutos de su tiempo. El sábado era un falso absoluto en tiempo de Jesús. La ley era un falso absoluto en tiempo de Jesús. El cumplimiento de las prescripciones del Deuteronomio, del Levítico, Jesús las relativizaba, como ese tema de la purificación. Inclusive relativizaba el ayuno. Inclusive. Porque
si no había congruencia con la vivencia, con la opción de vida, ¿para qué? Entonces, las metas que logramos los seres humanos son siempre provisionales, penúltimas. Nuestra meta última está en Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. De manera que, siendo esa la posibilidad de esta opción de vida, de esta forma de ser, de saber, estar en el mundo, creo que tenemos que preguntarnos si nosotros somos verdaderamente creyentes de Jesús, Hijo de Dios, vivo y resucitado en medio de nosotros. Si no somos los que nos hemos quedado en la cruz para tener, ¿cómo se dice? Para tener respaldo a nuestros sufrimientos, a nuestros agotamientos, a nuestras angustias, a nuestras bajas pasiones, y poder decir, bueno, pues parte de mi vida, como decían a veces en la tradición nuestros mayores, el destino, así la vida ha querido, viviendo por no ser soberbio, ¿no? Una vida dejada como en una especie de sosiego permanente, que nadie me moleste, que nadie me interrumpa mi vida, mi tranquilidad, mi paz. No, si Jesús no nos ha dicho eso, nos ha dicho que no nos va a sacar del mundo, y el mundo está lleno de conflictos, y el mundo está lleno de problemas, ¿no? No nos va a sacar del mundo. Lo que va a hacer es preservarnos del maligno, estando en el mundo, ¿no? Y el Evangelio de Marcos pone este énfasis: Jesús es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, ¿cómo se muestra eso? Se muestra porque ha resucitado, porque la fuerza del amor ha vencido el odio, ha vencido el mal. Por eso empieza presentándolo como lo de las tentaciones, donde los ángeles, estos seres diminutos, ¿no? El símbolo de los ángeles, estos seres diminutos, pequeñitos, inocentes, frágiles, hasta incorporales, con alitas, como se los pinta, son capaces de vencer a las fieras salvajes, a las alimañas, a todo eso que representa la fuerza del mal, el poder, la oscuridad, la dominación, la exclusión, la vulneración, la marginación, ¿no? Todo eso es vencido por los ángeles, ¿no? Esta especie de novela diaria que vive el ser humano entre ángeles y demonios, ¿no? Definida así la situación de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios por su resurrección, nos vemos abocados a construir un mundo de resucitados, ¿no? A construir un mundo donde la vida esté llena de abundancia, de plenitud. Podríamos hacernos algunas preguntas así como para cerrar un poco. La primera: ¿yo pertenezco a una comunidad cristiana, a una iglesia donde se vive a Jesús resucitado? Ahora que hemos comenzado Cuaresma, ¿me estoy preparando para pasar por la cruz que me lleve a la resurrección? ¿O estoy esperando que llegue el Viernes Santo para poder decantar mis penas, mis dolores, mis sufrimientos, mis crucifixiones, esas autocrucifixiones que nos vamos imponiendo en la vida para tener justificativos para el dolor? Creo en un Dios de vida plena que ha renovado mi fe, mi vida y mi esperanza, porque no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Creo que la fuerza comunicadora del Espíritu, ese ruaj, me está impulsando, me está arrojando al desierto para provocarme crisis, para provocarme conflicto, para entrar en la contradicción de mi fe con la vida diaria, con la cotidianidad. ¿Creen que me está impulsando a romper esta mal llamada normalidad, donde queremos volver para poder estar todos cómodos, tranquilos, en una especie de vida light, ¿no? Ustedes saben lo que es la Coca-Cola light. Soda sin sabor a coca. El café light.
Café sin cafeína. La sal light, sin sabor a sal. El azúcar light, sin sabor a azúcar. La carne light, que no es carne. La leche light, que no es leche. A veces tenemos la tentación de vivir en un mundo así, suave, que nadie me moleste. Llamamos paz a estar en una burbuja, ¿no? El Evangelio de Marcos nos ha invitado esta tarde a profesar nuestra fe en el Hijo de Dios. Y las dos profesiones de fe, la inicial del discípulo, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa con el bautismo y luego con el ruaj del Espíritu en el desierto, que es un terremoto, un viento huracanado. Y termina con esta versión del centurión romano, este pagano, verdaderamente del Hijo de Dios. Cuando la cubierta del santuario se había partido en dos y cuando había un terremoto. Es decir, la confesión de fe en Jesucristo, Hijo de Dios resucitado, el Mesías, el Señor, provoca terremoto al inicio del Evangelio de Marcos y al final del Evangelio de Marcos. Entonces, quiero saber si nos hemos dado cuenta del terremoto, si hemos pasado por el terremoto, si todavía no hemos sido parte del terremoto y si ya hemos confesado y hemos hecho nuestra profesión de fe, tanto con el pagano centurión romano, que debe ser santo, aunque nadie lo ha hecho santo porque no sabemos cómo se llama, pero este santo centurión romano que fue capaz de convertirse al pie de la cruz y gritarle al mundo, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Y con San Marcos, el otro discípulo, el compañero de Pedro, que también fue capaz de darse cuenta de que esta buena noticia venía de Jesús, pero no de Jesús hombre, sino también de Jesús, el Hijo de Dios. Que así sea. Yo les agradezco muchísimo por haber compartido conmigo esta reflexión y creo que podemos hacer una pausa para poder preguntar y a lo mejor intervenir ustedes. Lauren, Katy. Gracias, Padre Marco. Compañeros y compañeras, por favor, bienvenidas a sus preguntas. Ya saben la dinámica, alcen la manito y nosotros estamos para ayudarles. Tiene un poquito de razón. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, nos enfrascamos siempre, como dijo usted, en la cruz. O sea, inclusive el día viernes, el primer viernes de las Vía Crucis, o sea, en realidad en mi mente y en mi corazón, o sea, me da tristeza y en verdad que hasta las lágrimas se me rodaron, o sea, al recordar lo que pasó Jesús. Pero de verdad que le agradezco porque en esta tarde yo me he dado cuenta que yo no tengo que estar triste, sino que tengo que estar, o sea, alegre, o sea, saber que Jesús está resucitado, que es el Dios que está vivo, al cual yo tengo que tener mi fe para poderlo seguir. Gracias, de verdad. Te está permitido llorar un ratito, porque tampoco vamos a decir que no vamos a poder pasar por los afectos y los sentimientos, y los afectos y los sentimientos profundos producen lágrimas. Y yo soy partidario de la ternura, y si la ternura te lleva al llanto, no importa, con tal de que el gozo de la Pascua y de la resurrección te seque hasta la última lágrima. Gracias, gracias, gracias. Carlos Betancourt. Padre Carlos, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Ok. Padre, está sin micrófono. Ya, no me, ahora sí, ya. Era que me tenían controlado ahí. No, Padre Marcos, muy buena, sí, corta y sustanciosa la charla sobre Jesús en el registro de Marcos. A mí me llama la atención una cuestión que usted colocó en el inicio, bueno, que coloca Marcos, es una confesión de fe, ¿cierto? Evangelio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, buena noticia. Y la afirmación con que cierra el Evangelio de la profesión ya real, concreta, existencial de un centurión que dice, este era el Hijo de Dios. Se supone que la
para nuestras tradiciones religiosas y para nuestra tradición católica, la confesión de fe se hace después de un proceso de muchos años, catequético, doctrinal. Eso es importante. Yo sé que la profesión de fe que yo tengo se la debo a la tradición, pero yo me imagino que el centurión no tuvo ninguna catequesis, ningún proceso, digamos, religioso. Era un soldado romano que no había sido formado en la tradición de Israel. Tal vez sí tuvo alguna aproximación y que diga, este es el Hijo de Dios, es porque esa profesión de fe no se hace solamente por un proceso doctrinal, sino por un impacto que genera la perplejidad de ver lo que estaba aconteciendo con Jesús. Es decir, la profesión de fe no es solamente un proceso doctrinal catequético, que es muy importante, evidentemente, en la tradición, sino también otro elemento importante que impacta la vida de quien hace esa profesión. Entonces, esa es mi inquietud, Padre Marcos. Es decir, ¿qué pudo haber pasado con el centurión que dijo, este es lo que dije Marcos en el primer versículo? Sí, de acuerdo, tienes toda la razón, pero fíjate el impacto de haber sido testigo de la muerte, del último suspiro del Hijo de Dios en la cruz y haber estado al pie. Y así, si eso, claro, tiene razón, esa es una profesión de fe que no admitió catequesis, que no pasó por el catecumenado, bastó con el impacto de la presencia, del estar, ¿no? O sea, yo creo que nosotros también tenemos la oportunidad de estar, ¿no? Porque Jesús nos ha dicho, que Mateo 25, que podemos ponernos al pie de nuestros hermanos, los que tienen hambre, los que tienen sed, los que pasan por la cárcel, por la enfermedad, por tal, y reconocer en ellos al resucitado. Por lo tanto, yo creo que el pobre, la presencia del pobre, siguiendo Mateo 25 y siguiendo el discurso de las bienaventuranzas, debería llevarnos a proclamar nuestra fe en el resucitado. Creo que ahí podríamos ser codiscípulos del centurión romano, ¿no es cierto? Tenemos la fe en el resucitado, la fe que nos viene de la tradición, del discipulado, de la comunión, pero tenemos a los pobres, imagen de Dios, y en el Evangelio de Mateo 25 y en el discurso de las bienaventuranzas, donde podemos inspirarnos para nuestras profesiones de fe históricas en el momento presente, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir la cosa. Gracias, Padre Marco. Carmen Ross estaba levantando la mano. Sí, pero no puede abrir su micrófono. No pero puede abrir su micrófono. Me dice que su pregunta es la siguiente. ¿El desierto es como un retiro? Por favor, si le puede explicar un poco más. Hombre, clarísimo. Mujer. ¿Es una mujer la que pregunta? Sí, Carmen Rosso. Carmen Rosso. Carmen. Pero clarísimo, pues. A ver, el retiro espiritual es un desierto. Para la vida, para el encuentro con el Señor, para mi revisión interior, para mi conversión, para mi arrepentimiento, para mi purificación, para empezar de nuevo, pues. Y a eso se le llama desierto. Fíjate que en las comunidades contemplativas, yo no sé si Lauren, que también es religioso, en su noviciado, en sus años de formación, pero las comunidades contemplativas, que a mí me conste y que yo sepa, una vez por semana tienen un día obligatorio, o sea, parte de la formación espiritual de su comunidad, que se llama Día de Desierto. Es un día de ayuno, de oración y de silencio. Un día por semana, así, íntegro. Pero creo que es un día que empieza muy a las 4 de la mañana y termina muy con el cierre de completas a las 10 de la noche. Día de silencio, ayuno y contemplación. Por esa fuerza espiritual que proviene del retiro, del desierto, y que proviene de la oración profunda, de eso, cierra la puerta, encuéntrate con el Señor, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo secreto. Deberíamos pasar todos, absolutamente todos. Lilia Ortiz. Gracias, Padre. Primero estaba Juan Zorrilla. Por favor, haz tu pregunta. Gracias. El tema estuvo muy claro, muy explicado, muy bien explicado. Muchas gracias. Pero referente al tema de Jesús,
Hay algunas religiones que no lo reconocen como la segunda persona de la Santísima Trinidad. No lo reconocen como Dios, sino como un profeta o como un gran hombre. ¿Qué les impide a estas personas que profesan otras religiones darle el mismo reconocimiento que le damos nosotros, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, como Dios, como nuestro Salvador? No les impide nada, les impide una conversión al espíritu de nuestra fe trinitaria. O sea, el rato que vos profesas una fe trinitaria en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, no tienes derecho a cegarte en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Justamente eso es lo que distingue a nuestra fe de otras confesiones. O sea, porque Jesús no es un profeta. Oye, si Jesús fuera un profeta, solamente un profeta, estaríamos volviendo a lo de Marcos 6. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra donde se había criado, y todos se preguntaban, ¿no es el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón y sus hermanas no viven entre nosotros? Y no creían en él, todo lo contrario. Ahí está, pues esa es la misma pregunta de hace 2000 años, que se la pueden estar haciendo muchas otras confesiones religiosas. Si nosotros como cristianos no nos hacemos no nos damos esa respuesta de la fe en Jesús como Hijo de Dios y como el resucitado, y nuestra esperanza en la resurrección, en esa resurrección que nos viene del amor y del cuerpo de Cristo, en la comunidad cristiana, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y en la mesa de la cena del Señor, en la comensalidad del amor, daría lo mismo que creer en Simón Bolívar. Exactamente igual. Tú puedes seguirle a Simón Bolívar como el gran libertador, y ya está. No tienes por qué creer que ha resucitado, ni puedes decir que es hijo de Dios. Esa es nuestra diferencia, eso es nuestro impus. Nosotros tenemos ese valor agregado. Jesús profeta, Jesús hombre, Jesús carpintero, Jesús el hijo de María, Jesús el hijo del carpintero, Jesús el primo en segundo grado de Juan, Jesús sobrino de Isabel, todo lo que quieras. Pero el valor agregado de nuestra fe es el Hijo de Dios. Sin esa profesión de fe, pues nuestra iglesia podría ser un movimiento social, un movimiento político, una congregación religiosa, podría ser una ONG, cualquier cosa. No una comunidad apostólica, cuerpo místico de Cristo. Gracias, Padre, qué gran respuesta. Las hermanitas dominicas de Santa María del Rosario no pueden abrir su micrófono, pero nos dicen que explique un poquito más sobre el autosufrimiento. Ah, claro, perdón, yo lo decía así medio para reírnos un poco. Hombre, son esas corrientes que devienen de los estados psicológicos del ser humano, ¿no? De ponerte, de que te guste sufrir. De que te encanta estar sufriendo. Hay gente que tiene la autoestima baja, que le han herido en el amor, que le volvieron incapacitado para amar. Yo alguna vez les dije, no sé si en una charlita que tuvimos aquí con este grupo, de que hoy día todos los estudios que hablan de la psicología emocional concluyen de que el amor es una capacidad y que el ser humano desarrolla la inteligencia del amor como desarrolla cualquiera de las otras inteligencias. El amor pertenecería a la inteligencia emocional. Y entonces cuando pertenece al campo de la inteligencia emocional, el amor es una capacidad. Y es una capacidad que tú la puedes desarrollar o la puedes mutilar o puedes dejarla en discapacidad para amar y ser amado. A veces en la niñez, en la adolescencia, no sé, o en la vida nos ha golpeado fuerte, hemos tenido sufrimientos, dolores, maltratos, abusos. Y uno se queda como discapacitado para amar. Entonces llega un momento en que se acostumbra al sufrimiento. Mira a veces en las sociedades patriarcales, las mujeres maltratadas, violentadas, abusadas, que recurren al maltratador y justifican al victimario, ¿no?
Sí, alguna vez yo he tratado temas así. Una mujer que llega con un ojo verde acá, todo el golpe que le dio, y tú le preguntas quién te pegó, y dice, me golpeé. ¿Por qué no te vas a golpear de esa manera? No, con mi marido discutimos. Realmente no me quiso pegar, pero yo no me hice al lado y se le fue la mano. O sea, ¿no? La víctima justificando al victimario. Porque llega un momento en que tu autoestima, tu falta de capacidad amatoria, la falta del desarrollo de la inteligencia del amor, te provoca acostumbrarte al sufrimiento, gozar del sufrimiento. Los cilicios que se infligían algunos de nuestros santos por allá en la alta edad media y en la edad media baja, y yo creo que hasta muy cercano al siglo XIX, ¿no? Porque era una forma de decir, estoy con Dios, este cuerpo es por el que es el demonio, es la carne la que me invita a cometer el mal, a pecar. Entonces, yo tengo que castigarlo, y el castigo le va a aplacar las bajas pasiones, y castigándolo y sufriendo, me acerco a Dios. Es una visión sadomasoquista, ¿no? Del sufrimiento. No, nosotros hacemos del sufrimiento de la cruz como consecuencia de nuestras resistencias, de nuestras luchas, de nuestras esperanzas. Jesús no buscó la cruz. Señor, si es posible, aparte de mí este cáliz. Pero claro, tengo también que decir que el Padre no bajó a Jesús de la cruz, lo rescató de la tumba. Gracias, Padre Marco. Lilia Ortiz, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, buenas tardes, padre, ¿cómo está? Buenas. ¿Cómo está? Vemos que en este camino de Jesús, en la cruz, él acepta el sufrimiento, el dolor, las burlas. Él no se niega a cumplir con esa misión que viene enviada desde el Padre, y acepta ser condenado y morir en una cruz, como nos explica muchas veces nuestro párroco, que es la muerte en la cruz era la peor humillación que podía padecer un ser humano, digamos, en el mundo. Era rebajarse a un nivel muy bajo. Pero Jesús acepta esa muerte por ese sufrimiento, por salvar al mundo. Sufre y no se niega. Claro que en un momento que él le pide a Dios, a su Padre, que le quite ese cáliz, pero él aún así acepta, sigue ese camino. A ver, no acepta. No acepta. Esa es una aseveración no apropiada. Jesús no acepta. Jesús asume las consecuencias de su camino, de su lucha, de su compromiso. Acepta, sería decir que se resignó. Jesús no se resigna. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un nazareno en medio de las fuerzas oprobiosas de la milicia romana, de la milicia herodiana, del templo de Jerusalén, de todas las fuerzas confabuladas, excitadas por una multitud fanática que lo habían condenado de antemano a muerte? Aunque Pilato lo hubiera dejado en libertad, igual lo hubieran buscado para asesinarlo. Entonces, no, Jesús asume las consecuencias de justamente haberse mostrado al mundo como hijo de Dios. La cruz es ser consecuente. A ver, te lo digo con un ejemplo cotidiano. Cuando tú tienes en tu casa una persona con una enfermedad terminal y te toca curarla, acompañarla, limpiarla, asearla, alimentarla, sufrir con ella sus dolores, sus padecimientos, acompañarla en sus momentos últimos y estar a su lado hasta el momento que expira, tú asumes las consecuencias de que esa persona es tu mamá y te toca hacerlo. Y terminas de alguna manera aceptando, entre comillas, esa realidad.
Pero no es que tú la buscaste, no es que tú la querías, no es que es lo mejor, no es que eso te va a otorgar la salvación. No, lo que sí puedes hacer es que ese camino de solidaridad, de caridad, de acompañamiento al dolor de tu madre que está en esa situación terminal, se lo ofrezcas al Señor como parte de su voluntad. Pero no es que te guste el sufrimiento, ni te guste el dolor de tu madre. Si te gustara, significaría que tienes que pasar por el psicólogo, por lo menos, para que te diga por qué te gusta ver al otro sufrir. O que tú digas, gracias a Dios que ahora tengo este sufrimiento para así yo poder limpiar mis pecados. No, ese es un error, porque esa es una visión teológica de la predestinación. Y yo te cuento que la predestinación no pertenece a la teología cristiana. Nosotros no estamos predestinados. Asumimos las consecuencias de nuestras cruces y nos forjamos nuestras resurrecciones. Ese ejemplo de la mamá ilustra lo que te acabo de decir. Jesús lo que hace es asumir las consecuencias de su compromiso. Se metió a salvar a los pobres, a curar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. El poder religioso, político y cultural de su tiempo vio eso como un oprobio, lo vio como un peligro, ¿no? ¿Tú te acuerdas que se reunió el Sanedrín? Dicen, este está confabulando, hay que eliminarlo pronto, se ha vuelto peligroso, ¿no? Y ya, pues, ¿qué puede hacer frente a ese poder? Nada, decir, Padre, yo he cumplido con tu voluntad, para esto vine al mundo y ahora me toca asumir la consecuencia de este compromiso. Pero no es una aceptación tácita de la cruz, porque qué bonito, me toca pasar por la cruz, Señor, mándame la cruz para yo poder salvar al mundo. No, la cruz no es un elemento deseado en la vida de Jesús. Al contrario, sabe que está y que le puede tocar, pero ni la pide ni la busca, la encuentra por su compromiso. Eso es, ahí hay que hacer una distinción fuerte entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, ¿no? Para poder entender estas cuestiones. A ver, Marco, acláranos, sigue un poquito más, porque has dicho, tengo que aceptar la voluntad de Dios. Parece que se puede, muchos entienden, de que mi madre sufra, se muera y yo también. Sigue, porque empezaste a explicarlo y volviste a repetir, y tengo que aceptar la voluntad de Dios. Claro, pero como consecuencia de que yo soy el hijo de esta mamá y me toca atenderla, me toca ayudarla, me toca acompañarla, y eso está dentro de la evolución biológica de la vida, pues, que tiene un principio y tiene un final. Pero no es que yo digo, por Dios que le dé cáncer a mi mamá para yo tener que ocuparme con su sufrimiento y así yo también me salvo. Entonces Jesús, Padre, mándame la cruz para poder salvar al mundo. No, para nada, en absoluto. Jesús dice que sudaba como gotas de sangre, ¿no? Porque sabía lo que tenía, lo que se le venía, y sabía que no podía hacer nada para evitarlo. Y cuando tú no puedes hacer nada para evitarlo, te pones firme, te pones fuerte, lloras, templas los nervios y asumes. Asumir no es lo mismo que aceptar. Aceptar tiene que ver con la benevolencia. Asumir tiene que ver con la resistencia. ¿Y Dios quiere que mi madre se muera? Dios no quiere que tu madre se muera, pero tu madre es parte de la cadena biológica, y en la cadena biológica los seres vivos nacemos, crecemos y morimos. Por lo tanto, nos preparamos para ese fin penúltimo, para ese fin penúltimo de la vida, y hacemos ese acompañamiento. Pero además tu madre no se muere, porque resucita con él y en él. O sea, se va de la historia, pero sigue viva en Jesús. Entonces, en el fondo, solo hay una línea divisoria entre el presente y la eternidad. Solo que la eternidad es un misterio. Y de los misterios hay que seguir al filósofo, ¿no? De lo que
no se puede hablar, es mejor callar. Anita tiene levantada la mano. Padre Marco, una pregunta muy grande, profunda a la vez, y creo que esta va más orientada para Padre Lauren. Juan Zorrilla nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre predeterminación y Predestinación. Padre Lauren, no sé si usted le contesta y sabe, Padre Lauren, a qué me refiero, y luego Padre Marcos, si desea decirnos una palabrita, porque es un tema muy profundo, claro. Ya, bueno, como ha dicho el Padre Marco Matamoros, predestinación no es parte de la doctrina. Bueno, en la doctrina hacemos, y el mes que viene lo vamos a tratar largo y extenso, la tercera semana, entre predeterminación y predestinación. A ver, yo me gusta empezar por la negativa, la que está errada, la predestinación. Yo no puedo hacer nada porque Dios tiene todo escrito en su libro y aunque yo quiera hacer lo que quiera, me va a suceder. Eso es predeterminación, la predestinación, la que nos quita la libertad para la que fuimos creados. Eso es negar al Dios de la Biblia, al Dios de Jesús, al Dios que nos ha creado libres, a su imagen y semejanza. Estamos determinados, no tenemos libertad, por lo tanto, hagas lo que hagas, te va a suceder lo que ya Dios tiene escrito en su libro. Falso, falso. Bueno, lo verdadero es la predestinación, destinados a ser felices. Y Jesús viene a que seamos felices en abundancia, Juan 10:10. Destinados a ser libres. Todo lo que nos ha explicado el Padre Marco Matamoros, destinados a asumir nuestra responsabilidad en este mundo con la justicia, el reino y la justicia. Y lo demás se nos dará por añadidura. Y si ese joven drogadicto se mató en la curva, no podemos decir Dios lo castigó. Estaba en su libro. Estaba predestinado a morir por lo malo que es. Viejo chismoso. Dios no destinó a nadie a morir por ser malo. Dios nos quiere a todos, a los pecadores y a la oveja descarriada. Y deja a los 99 que se creen santurrones y se va a buscar ese joven drogadicto, esa oveja descarriada, ese homosexual o lesbiana que lo tenemos como descarriado, se va a buscar y lo encuentra y le cura las heridas y lo carga en su hombro y se lo trae a la casa. Ese es el Dios que nos ha destinado a ser libres y felices. Qué equivocados estamos. Pero para entender más a profundidad, recuerden que tenemos la tercera semana de agosto con el Padre Fidel, este tema del discernimiento, y ahí podemos afianzar más estos conocimientos y sobre todo vivirlos. Y nos va a acompañar también Padre Marco por las tardes y otras personalidades que son muy buenos amigos y que nos acompañan. Sí, les puedes adelantar, no es secreto. Boris, Jaime, José, Marco, un servidor, por las tardes para los diálogos y para enfrentar esa y 1000 preguntas más que tenemos. Pero esto está muy bueno, sigan haciendo preguntas. Anita, yo quiero decir ahí una cosita antes. Tengo aquí el texto de Pagola del libro de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz, una lectura desde el amor
y la fidelidad. Voy a decir 2 párrafos. La muerte de Jesús debemos entenderla desde una lectura de fidelidad y amor. Jesús bien pudo haber abandonado el proyecto de anunciar el reino de Dios, pero por su coherencia entre vida y discurso, lo hizo mantenerse constante hasta las últimas consecuencias, incluida la cruz. También la muerte de Jesús debe ayudar para entender las miles de muertes injustas y todo el sufrimiento que en muchos de los ambientes de nuestra realidad encontramos. En otras palabras, la muerte de Jesús debe entenderse desde las diversas víctimas de la violencia. La teóloga Elizabeth Johnson señala en su libro La Cristología de hoy: el mundo está hoy lleno de sufrimiento en una medida que supera todo lo imaginable a la luz de la historia de Jesús, de su ministerio inmensamente compasivo hacia las personas que sufren, y especialmente en su muerte ignominiosa en la cruz. Es bueno plantearse las siguientes preguntas que la misma autora se ha trazado. ¿Sufre Dios cuando sufren las criaturas que Él ama? En la situación que se encuentra nuestro atormentado mundo, ¿qué dice la cristología y especialmente la cruz sobre la relación de Dios con nuestra situación? Se plantean muchas más preguntas, pero las centrales son estas 3 que podrían ayudarnos a aclarar la relación de Dios con el sufrimiento, tanto de las víctimas de violencia de hoy como de los sufrimientos de Jesús en la cruz. Por lo tanto, Dios nunca quiso el sufrimiento para su Hijo en la cruz. Lo entiende dentro de la libertad del Hijo actuando frente al compromiso por el Rey. Paola. Eso. Es Paola, muy importante, Livito. Paola y tú, que eso ya lo decías hace 30 años. Y Jesús fue fiel al Padre, a su Padre, a los pobres, y por esa fidelidad no traicionó ni a su Padre ni a los pobres, y asumió las consecuencias de la vida que llevó, una vida al servicio de los pobres, de los sufridos, de los débiles y marginados, de los desechados de este mundo. Y los poderosos no se lo perdonaron. Y él aguantó. Casito, tira la toalla, aparta de mí este cáliz. Pero no tiró la toalla. Y su padre no es un Drácula que le gusta la sangre de su hijo ni la de nadie. Es un padre amoroso, tierno, como una madre que lleva a sus hijos en brazos y les da de mamar de sus pechos abundantes, nos dirá el Salmo. Tenemos gracias Padre Lauren, gracias Padre Marco, a la hermanita Fidelia, por favor, con su pregunta. Gracias, Catita. Buenas tardes, Padre Marco. Hola, Padre Fidelia. Lauren. Mi inquietud es, he escuchado algunas veces a personas que creen que Dios le pide el sufrimiento para ir al cielo. Por eso yo preguntaba, ¿no?, si es indispensable o un requisito el sufrimiento mirando desde la cruz para alcanzar el reino. Esa pregunta es de muy fácil respuesta. El sufrimiento no es un requisito. Pero si vos trabajas por el reino de Dios, te vas a encontrar con Él y te vas a encontrar con las cruces. Y lo que no puedes hacer es decir, yo para no sufrir no me comprometo. Yo para no encontrarme con la cruz me aparto. Y yo para no meterme en líos me bajo de la cruz. Eso lo puedes decir. No, eso es como una madre que dice, para no sufrir, abandono a mis hijos.
Claro. Claro, abandono el compromiso, los dejo morir de hambre. Igual. Sí. Claro, Con yo eso digo, me no estás, recuerda, no con estás eso me- predestinada, no estás predestinada a sufrir. Estás destinada a trabajar por el reino. Eso sí. Y en ese destino del amor de Dios a trabajar por el reino, hemos dicho, te vas a encontrar con las fieras salvajes y con los ángeles. Ya, pues así. Claro. Esa es la cotidianidad de la vida. Sí, muy bien. Y eso me recuerda siempre lo del Papa Juan Pablo II, cuando le dijeron, ¿por qué no renuncia? Está muy enfermo. Y él dijo, porque Cristo no bajó de la cruz. Y es verdad. Claro, así es. Muy bien, perdón que Gracias, les... Gracias. Gracias. Es aquel ejercicio, voy a definirlo así, aquel ejercicio pedagógico que tú haces en tu contacto con la realidad, en tu recuperación de la memoria histórica y en tu proyecto de vida para discernir de manera permanente, como un ejercicio vital, entre el bien y el mal. Cuando tú pierdes conciencia, en aquel momento en que todo te parece plano, en que no distingues entre lo blanco y lo negro, entre lo frío y lo caliente. La conciencia es el desarrollo de la proyección interior del ser humano hacia lo trascendente. Es la contemplación de Dios. La conciencia está emparentada con lo estético. Tiene que ver con la contemplación de lo bello. El Apocalipsis tiene una sentencia gravísima para los que no han sido capaces de descubrir su conciencia. Dice que desprecia a los que no son fríos ni calientes, porque a esos en el último día los vomitará. ¿Qué era lo otro? Alma, conciencia Espíritu. y espíritu. El espíritu tiene que ver con la conciencia otra vez. Es el sentir la presencia de Dios en mi vida. El no sentir, no sé si es la palabra correcta, tal vez no se me ocurre ahora. El estar con Dios. El saber estar. La experiencia. El espíritu es la experiencia de Dios en mi vida, pero del Dios de Jesucristo, no de cualquiera. Ahora, a veces en estos movimientos postmodernos, a cualquier pendejadita la llaman Dios. No, estoy hablando de Dios como la experiencia del Dios de Jesucristo, desde el nacimiento hasta la muerte. Quiero decir que cuando vos experimentas al Dios de Jesucristo, te tienes que ubicar en el Belén y tienes que terminar en la cruz que te lleva a la resurrección. Esa es la experiencia en el Dios de Jesucristo. De Jesucristo, claro. Claro, el de Jesucristo. Y recuérdanos la Ruach del Génesis en las narices de Dios, el Espíritu, y en San Pablo, que no hacía nada que no fuera movido por el Espíritu, y en Jesús. Ese que arrojó a Jesús al desierto, ese Espíritu. El que bajó cuando Jesús se bautizaba y se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo, el amado, escúchenlo, ese. Ese mismo espíritu. Es el personaje de la tercera semana del mes de marzo. En el discernimiento tiene el protagonismo, el Espíritu de Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestra misión. Tercera semana de marzo. No se queden fuera. Es durita, les advierto. No es así un conversatorio. Las mañanas son clases de alto nivel. Hay que inscribirse
para recibir las grabaciones todos los días y poderlas ir repasando. Y a la tarde, si alguien faltó por cualquier motivo, que pueda recuperar y no perderse. Son 6 mañanas seguidas, de lunes a sábado. Es un curso un poco fuerte. 6 mañanas y 6 tardes más opcionales. La tercera semana de marzo con el padre Fidel y 5 biblistas que acompañaremos las tardes. Muy bien. La última pregunta, y esta la va a hacer rapidito, padre Marcos, seguro, de Lupita. ¿Por qué nos han enseñado que murió Jesús por nuestros pecados cuando fue que murió por el proyecto del reino de Dios? Ay, porque el proyecto del reino de Dios tiene estructuras de pecado. Totalmente. Sí, es que claro, nosotros luchamos contra el pecador y condenamos al pecador, pero no condenamos la estructura. Las mujeres, cuando llega el marido borracho a la casa, ¿saben lo que significa eso? La violencia, todo el lío emotivo, psicológico, el afectar a los guaguas y tal, y empieza una lucha terrible contra este borrachito. ¿Cuándo van a hacer una manifestación frente a la industria licorera, a la fábrica donde se produce el trago que bebe el marido? El marido solo es víctima de la, no, bueno, no solo, pero es una víctima de la estructura de la destilería, pues. Hay que hacer una marcha frente a la destilería, porque si no, el otro sigue intacto, no es una cuestión de fuerza personal, ¿no? Decimos que no nos gusta el armamentismo, decimos que no nos gusta la violencia, decimos que no nos gusta la guerra, que somos hombres de paz. Y cuando el hijo se gradúa en el cuartel, la mamá se toma la foto sosteniendo la punta del fusil. Y se siente orgullosa, aprendió a ser hombre. Entonces, gente de paz que no lucha contra las estructuras, condena la guerra, pero aplaude la estructura. Eso es simple. Entonces, el reino de Dios pasa por las estructuras, pues, y las estructuras están llenas de pecado. Así de simple. Claro, y manifestaciones contra esa licorería y que pasen los recursos a la lechería, que es y a la rehabilitación de los alcohólicos. Claro, Claro. Y a las vacunas. Y a las vacunas, claro. Qué cosa. Bien, yo no sé ustedes, pero yo no me voy a perder la tercera semana de marzo con esta. Yo tengo un problemita que les quiero confesar. Yo soy párroco. Tengo misa a las 7 y a las 6:30 tengo que irme a la iglesia, abrir la puerta, porque hay unas abuelitas súper puntuales